Hola, muy buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida a la clase número 131 de las clases abiertas de la Facultad de Artes y Humanidades. Esta semana tenemos un ciclo especial de voltaje, Salón de Arte y Tecnología. Yo soy Carmen Gil. Nuestro invitado de hoy es Brian McKern, que está en Montevideo, Uruguay. En nuestro viaje suramericano hemos hecho varias paradas y la de hoy es en Uruguay. Bienvenido, Brian. Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Tengo siempre muy buenos recuerdos de los viajes cuando eran posibles a Colombia. Y un placer participar en Voltaje. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, bueno, yo voy a hacer una breve introducción. La charla de hoy tiene que ver con NetArt, con arte hecho para Internet, en Internet, con Internet y todas sus diferentes variaciones. Y también la idea es que como que conversemos un poco sobre los proyectos de Brian, sobre la situación y el panorama latinoamericano desde los inicios del NetArt en la década de los 90 y también que miremos un poquito dónde estamos hoy. Brian es uno de los artistas invitados a esta versión online de Voltaje este año con una obra muy interesante que es NetArt, pero tuvo una versión, digamos, tridimensional que se quedó colgada por ahí por cuenta de nuestro amigo el COVID-19. Entonces vamos a hablar un poco de eso también. Me parece muy interesante cómo, digamos, este proyecto puede tener una vida en este momento en Internet. Y también queremos hacer, pues me interesa mucho que hagamos una reflexión sobre en qué momento estamos hoy. Digamos que yo a esta charla la titulé Una historia de Internet, porque hay muchas, y pensaba un poco desde cómo nosotros en los 90, los que empezamos en el NetArt, porque yo me considero de esa generación también, vimos ciertas cosas muy interesantes ahí y dónde estamos ahora, ¿no? También quería que pensáramos un poco a partir de ese documental que está tan de moda, el del dilema social, que es, yo creo que hay muchas preguntas ahí. Entonces, yo ya no hablo mucho más ahora. Me gustaría que Brian hiciera como todos en esta semana que se presente y nos cuente cómo llegaste tú al NetArt y cómo llegaste a este universo. Bienvenido, Brian. Bueno, muchas gracias. Ya voy a empezar a compartir pantalla. Y un poco contarles lo que es el NetArt, ¿no? O sea, la década de los 90 es muy interesante y muy rica en ese aspecto porque es cuando aparece, como bien decía Carmen, nosotros somos híbridos digitales, ¿no? O sea, nacimos en un mundo material y donde la conexión era por medio de cartas y de verse cara a cara y físicamente, un mundo muy físico. Y creo que toda nuestra generación vivió ese encuentro con lo digital y sobre todo con lo digital y conectado, ese primer gran encuentro. O sea, si bien uno empieza a comenzar a hacer arqueologías digitales y puede remontarse décadas y décadas para atrás, en los 90 surge un Internet para todos, o sea, donde todos podíamos conectarnos, si bien las tarifas en ese momento eran un poco elevadas y las velocidades muy lentas y el teléfono de la casa, siempre había disputas con la familia porque quedaba ocupado si uno conectaba. Este, todos nos encontramos en ese momento, mediados de los 90, 93 al 95, conociendo el territorio digital, explorándolo, y casi enseguida la interconexión global, ¿no? Y con todo eso acompañado con discursos tanto desde el mercado como desde los pensadores del momento, eh, extremadamente optimistas. O sea, somos de una generación donde fuimos muy optimistas, pese a nuestros fondos oscuros actuales. Este, Nuestros fondos en los 90 brillaban, ¿no? Era una exploración continua dentro de esa nueva texturas y mundos que se iban fabricando y que uno iba conociendo. Y
Y bueno, y pecando un poco de inocentes también, eso capaz que lo vamos a hablar, como decía Carmen, creo que es muy interesante hablar un poco hacia dónde evolucionó todo esto y hacia dónde está evolucionando, cómo se Hay fue una cosa, parcelando. Brian, hablando de esto del optimismo, que a mí siempre, creo que cuando yo leí El lenguaje de los nuevos medios, The Language of New Media, de Lev Manovich, hay un prólogo que hace Mark Tribe, que era el editor de Rhizome, y dice que como los artistas de Occidente enfrentaron Internet fue con optimismo, con ingenuidad, pensando en Total. que iba a ser una plataforma para conectarse con la gente, para compartir, para saltarse las jerarquías, y Manovich lo ve como todo lo contrario, ¿no? Siendo él un sujeto que creció en ese mundo comunista hipervigilado, ya lo advertía, ¿no? En Language of New Media decía, yo no lo veo así, ustedes son muy ingenuos y muy optimistas. Esto se parece a uno de esos apartamentos rusos donde alguien siempre está espiando a los vecinos y hay áreas comunes compartidas, ¿no? Entonces me parece muy bonito que tú hables de esa inocencia de esos primeros años donde era muy libertaria realmente la relación con estos medios. Totalmente. Es que no era un terreno, un territorio conquistado por el mercado aún, ni por los grandes poderes de surveillance, ¿no? Nos escapábamos por todos lados, no estábamos parcelados, una manera de decirlo, ¿no? Es raro hablar de parcelas en un territorio, en un ciberespacio, pero en ese momento cada cual tenía su página, se navegaba a través de páginas y de URLs, o sea, no se iba a un portal y de ese portal estaba todo como en un nicho interconectado, sino que había una fragmentación y una fractalización de todas nuestras conexiones y nuestras vivencias online, pero eran extroversiones, o sea, eran hacia afuera de ese círculo, de este círculo íntimo desde donde uno estaba conectado, que era el hogar. Ahora creo que es más bien lo contrario, o sea, hay una extrema fragmentación y fractalización, pero hacia adentro del círculo. Vamos cayendo en nichos, en Twitter, en Instagram, en bueno, lo que sea, y jugamos dentro de esas parcelas, donde somos como un ganado en una granja, alimentando con nuestros datos y nuestros usos y costumbres dentro de esas redes, a estas grandes corporaciones. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para más adelante. Y les quería comentar un poco el origen de toda esta movida, que estoy seguro, Carmen, que estás de acuerdo conmigo, fue totalmente fascinante. O sea, fue descubrir, imagínense que nosotros, por ejemplo, para escuchar música dependíamos de vinilos o de cassettes o de CDs, donde conseguir, por ejemplo, una grabadora de CDs para poder andar pirateando nuestros propios mixes eran muy caros, salían $2000 de repente un grabador de CDs. Eh, y bueno, pero veníamos donde dependíamos del viaje de algún amigo o algún familiar a un país que estuviera produciendo cosas para que nos trajera un libro o un vinilo, o sea, depender de la generosidad de alguien para meter en su valija vinilos para poder tener nuestras músicas y poder escucharlas, o sea, todo el trasiego y sobre todo hablando desde Uruguay, ¿no? Que Uruguay es un país muy pequeño, somos 3 millones de habitantes, 3 millones y medio, hace como 50 años que somos siempre 3 millones y medio. Entonces, bueno, pueden imaginarse la carencia a nivel de mercado de consumo cultural en la que nos encontrábamos. Y eso fue fascinante, empezar a poder navegar y ir encontrando joyas de las cuales uno había oído hablar o comentar, pero que ahora se podían acceder, ¿no? Toda esa información. Y por otro lado, esa construcción totalmente ingenua, muy optimista, muy hacia adelante, de toda esa interconectividad, o sea, la idea de la construcción realmente de lo que se decía la aldea global, ¿no? Pero como algo positivo, como algo donde estábamos construyendo una inteligencia colectiva entre todos nosotros. Y lo bueno que tuvo también la aparición del NetArt, o sea, con todas estas tecnologías digitales conectadas, surge el NetArt. Era evidente, ¿no? Surge una nueva materia, surge un nuevo territorio a explorar, surgen artistas explorando eso.
como la vida, ¿no? Como la historia. Y, y bueno, ahí lo interesante del NetArt es que sus orígenes fueron muy bastardos, o sea, no estuvieron ni subvencionados, ni legitimados por instituciones de arte, ni por la academia, ni nada. Era gente con inclinaciones artísticas que venían de muy diversas disciplinas. Creo que ahí es cuando ocurre un real remix social a nivel de creatividad, porque venían del diseño, en lo personal de la música, de la programación, geógrafos, escritores, poetas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos investigando este territorio nuevo dentro de un ámbito que se dio en llamar NetArt, ¿no? O sea, en ese momento se lo llamaba de muy diversas maneras. Acá en Uruguay trabajábamos con un amigo fallecido, Alcides Martínez Portillo, le llamábamos ambientaciones web. Eran laberintos, bueno, apoyándonos con todo el tema de la hiperconexión, la hiperconectividad y todo eso. Y bueno, eran las ambientaciones web, ¿no? Uno entraba como a una ambientación donde se perdía por diferentes pantallas y links que eran aleatorios, etc. Y hay una cosa Entonces, ahí, Brian, sí. en lo que tú estás diciendo que es muy interesante también, y ha sido el tema recurrente en esta semana, en todas las charlas que lo hablamos ayer un poco con Laura y con Leo, ¿no? Cuando tú dices cómo accedíamos nosotros en los 80s, 90s a las tecnologías, era así, era porque alguien la traía, alguien que vivía afuera, y creo que eso es en parte como nació todo esto, ¿no? Digamos que la idea también de trabajar desde construir las cosas desde cero, ¿no? Y eso pasó con el NetArt. Todos los que hicimos NetArt teníamos que programar, tenemos que saber trabajar código, y un poco hace unos meses hablábamos alguien me preguntaba, alguien muy joven, de unos veintitantos años, me decía, ¿y eso por qué se acabó? Pues porque apareció la web 2.0 en parte, ¿cierto? Entonces aparecieron las redes sociales y ya tú puedes poner tus cosas y todo se empezó a ver igual, ¿no? Hay una estandarización. Mientras que en todos los otros procesos anteriores es eso que tú dices, ¿no? Es intuitivo, no hay reglas para construir las cosas inicialmente, entonces era mucho más libre, ¿no? Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Siempre hablamos de una hegemonía actual en cuanto a los diseños de páginas, por ejemplo. O sea, estamos en realidad llenando formularios, campos, ¿no? Y donde subimos la imagen y escribimos y todo eso es diseñado dentro de templates, plantillas prediseñadas, otorgadas por quien sea, dependiendo de la plataforma, pero no estaba esa también, si bien, bueno, totalmente funcionales, pero ya no se transpira, no se traspasa esa cosa personal, esa impronta personal en el diseño de páginas, por ejemplo. En los 90 era muy rico eso, porque cada cual iba con su cabeza y empezando a probar cosas. Eh, no sé si están viendo la pantalla esta negra que dice user. Sí, Brian. Bueno, acá un poco hay una línea a la izquierda, pueden ver una línea de tiempo tentativa que va del 95 al 2015, y habla un poco de esa evolución a partir de esta movida que les decía, ¿no? Donde el mercado tecnológico también empieza a cambiar y donde se nota, si uno lo va mirando a través del timeline, se nota cómo va evolucionando o involucionando, según cómo se mire, la figura del consumidor. En los 90 nosotros éramos los usuarios, the users, ¿no? Y así nos trataban también, o sea, teníamos que aprender, el usuario tenía que aprender la herramienta y tenía que dar de sí también para poder entenderla y a partir de ahí trabajarla. Después en el 2005 podríamos decir que
es cuando ocurren ya definitivamente la aparición de la web 2.0. Podemos mencionar ejemplos anteriores en años, por ejemplo YouTube surge en 2003, 2004, bueno, GeoCities desaparece, aparece WordPress también en 2002, evolucionando hacia el 2005, Delicious, aparecen un montón de plataformas que van tentando, MySpace, por ejemplo, MySpace, que fue una plataforma fue una catapulta del 2.0, ¿no? Fue la primera plataforma donde se podía compartir en tiempo real cosas y todo eso. Y en ese 2005, que yo le doy ese año tentativo, que cuando se solidifica el tema de las plataformas sociales, empieza a ocurrir también el tema de la conservación de lo que pasó. Si ustedes empiezan a mirar los primeros trabajos académicos y las primeras instituciones que se generan o que se fundan, o colectivos que se dedican a empezar a coleccionar cosas y hacer de los 90 y principios del 2000, surgen todos en esos años, más o menos 2004, 2006, 2007, en esa transición. Donde se empieza a tener conciencia de que, bueno, ya era un avance irreversible y que ya muchas cosas que habíamos hecho ya no se iban a poder ver, no se iban a poder apreciar. Y empiezan todos los proyectos súper interesantes de conservación, bueno, entre ellos también Archive, ¿no? Con todo lo que ha evolucionado. Hasta una actualidad, siguiendo esta línea de tiempo, donde ya el usuario deja de ser usuario para ser el prosumer, dentro de lo que es la figura de consumo, de mercado de las tecnologías, ¿no? O sea, ya no nos están dando, lo que nos están dando son plataformas vacías en realidad, son plantillas, donde nosotros estamos generando nuestro contenido y poniéndolo ahí, por supuesto de forma totalmente gratuita, a cambio de nuevos contactos o de estar en muy diversas maneras de contactarnos, pero donde entramos en eso de que estamos consumiendo, la figura del prosumidor es eso, ¿no? Es un consumidor que a su vez produce. Y eso es bueno y es malo a la vez, o sea, o malo y bueno a la vez. El tema de estar alfabetizados para la producción dentro de un territorio digital y conectado nos da una energía, nos da un power, ¿no? Nos da una posibilidad de estar generando cosas y transmitirlas hacia el ciberespacio. Pero por otro lado, generalmente lo que se tiende es a caer en la cosa cotidiana, y donde todas esas producciones que se van subiendo continuamente en realidad son seguimientos que son subyacentes de nuestras actividades, y bueno, y qué son las cosas que nos interesan, qué son las cosas que no nos interesan, con quiénes nos conectamos, cuáles son nuestras tribus, etcétera, 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 para poder vendernos cosas, ¿no? Vendernos cosas ya al punto de que esas cosas pueden ser cualquier cosa, o sea, hasta nuevos gobiernos, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que esa línea era interesante de compartirla. Abajo hay como unas palabras claves bueno, que son un poco las cosas que proveía el NetArt, los nuevos paradigmas que proponía. El tema de la colaboratividad, bueno, la ubicuidad del objeto, el objeto que ya no es único, la pérdida del aura, por eso también el desinterés de las instituciones artísticas de estar en el NetArt. Eran cosas que estaban en las máquinas de todos, ¿no? El tema del DIY, el do it yourself, el hazlo tú mismo, que bueno, ayer se habló, eso siguió evolucionando cada vez más, pero ya en ese momento había una movida muy grande donde todos nos apoyamos porque no había literatura o buenos manuales. Por ejemplo, recuerdo Macromedia para aprender Director, el lingo y todo eso no había buenos manuales, pero había muy buenos foros, que los foros, bueno, eran esos encuentros a través de mail, donde muy generosamente todos compartíamos nuestros hallazgos a nivel de programación. Hay una cosa ahí Y que bueno, señala sí. Brian que es súper interesante y también hablamos un poco de eso y es que
El lunes yo hablaba de la historia de Voltaje y de cómo nosotros hemos ido construyendo este espacio, que ayer Leo decía, ya vamos 7 años, ¿no? Y esto ha sido, digamos que un esfuerzo por abrir un espacio para artistas que no cabrían en los lugares tradicionales, ¿no? Porque claramente esto es, y yo lo decía el lunes, nosotros lo que producimos son experiencias, reflexiones, pero cuando a ti te pregunta un coleccionista de arte, ¿y esto qué? ¿Cómo lo compro? ¿Un sitio web qué? ¿Cierto? Muy pocas de estas, y por eso son tan importantes este tipo de ejercicios, y me interesaba mucho que nos contaras cómo llegaste tú a ese lugar en el que dijiste, quiero rescatar todos estos websites, porque digamos que si no se pierden, ¿no? En el tiempo, es lo que pasa, ya cada vez nos sale los que estamos en Chrome el aviso de Flash va a dejar de funcionar en diciembre de 2020, ¿no? Y toda esa historia de esa red, ¿quién la guarda, no? Entonces creo que ahí hay una cosa muy interesante sobre lo intangible y digamos, inútil, entre comillas, ¿no? Porque si tú no lo puedes comprar, no lo puedes almacenar, ¿qué pasa? ¿No? Yo creo que esas son preguntas maravillosas que me gustaría que nos contaras un poquito. ¿Cómo llegas tú a pensar en alguien tiene que guardar esto? No, pues, Sí, bueno, maravilloso. es un momento... también eso va acompañado bastante de la obsesión, ¿no? Pero es interesante en el sentido de que, bueno, esto me lleva a pensar también que el NetArt en realidad replica un montón de proposiciones y ensayos realizados por las vanguardias del siglo XX, casi todas las vanguardias del siglo XX. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, bueno, ¿qué hacemos con todo esto que es tan efímero y que es tan inatrapable, intangible? Y bueno, y podemos pensar también en la problemática del registro de la performance, ¿no? En los 60, que luego surge el videoarte, hay una rama que se va hacia el tema del happening y la performance, y ahí queda el registro, pero además del registro también es una obra, y empiezan a haber ese tipo de desarrollos, evoluciones, crecimientos, que luego son replicados. Por ejemplo, eh, a veces me pregunto estas cosas con respecto al NetArt y tienen mucho parecido con respecto a la conservación de otras cosas que pasaron en el siglo pasado, ¿no? Y con respecto a lo que sucedía con el NetArt, en realidad también muchas de las proposiciones de diferentes artistas o corrientes artistas que surgieron dentro del NetArt eh, pertenecían a algún tipo de tribu, ¿no? O sea, los poetas visuales, bueno, la dinámica de la poesía en movimiento, bueno, el happening en la performance, ya lo hablamos, pero también, bueno, cómo es la performance en el ciberespacio, bueno, toda la referencia al movimiento Fluxus, también el tema de la investigación, exploración y el mapeo del ciberespacio, muy relacionados con el situacionismo de los 50. Bueno, el tema del error, siempre hay como un diálogo que se puede generar hacia atrás en la historia, que eso hice como una pequeña digresión, pero lo quería decir porque generalmente se habla del NetArt como algo que surgió de la nada, apareció la tecnología y sale el NetArt, y en realidad sale el NetArt como digiriendo, pero donde los que consumen eso son muchos más. O sea, no sé, de Fluxus, por ejemplo, capaz que eran 50 personas que apreciaban eso. Y ahora con el NetArt, bueno, ya son 1000, ¿no? Todo se va ampliando con respecto a las repercusiones y al efecto del eco que tiene Internet. El tema de lo digital, eh, yo siempre lo vi como un sándwich, o sea, hay una primera capa que es la interfase, que es lo que estamos viendo y con lo que nos conectamos y lo que escuchamos, o sea, el efecto final de todos esos procesos electrónicos. La parte del medio, que son todos los procesos de representación, ¿no? y de codificación
que hacen que se vean y sucedan esas cosas con las que nos conectamos. Y después una última capa, que es la capa de electrónica en sí, y que son compuertas que se abren y se cierran millones de veces por segundo y que no tenemos mucha idea de qué es lo que pasa. Y cada una de esas capas son muy seductoras. Cada una de esas capas, me refiero a nivel creativo y artístico. Diferentes artistas se fueron aproximando a esas capas según también sus procedencias y sus intereses y sus gustos. Entonces, bueno, la gente que venía más del arte visual iba más a la interfaz, o sea, haría lo que se representa más allá. Pero había gente que era más del código o gente de artistas visuales que se volvían hacia el código y trabajaban más en incidir en el código que de representación, ¿no? En las metáforas y los lenguajes. Y ahí empezar a generar interferencias o generar nuevos lenguajes o trabajar con los errores, incidiendo sobre esos procesos. Y después está el tema hardware de verdad, el hardcore, que es el trabajo sobre la electrónica en sí, que también nos alfabetizó a todos en una proporción u otra, pero a todos nos entramos en esos universos, ¿no? Algunos más, otros menos. Y creo que eso es lo bueno que tuvo. Y bueno, en la parte electrónica es donde surgen todos estos talleres y gente súper hacker de la electrónica, desarrollando nuevos instrumentos, haciendo que las máquinas funcionen mal o que una cámara de fotos sea otra cosa, cortando resistencias, bypaseando condensadores, etc. Entonces, es interesante el mundo ese que se propone, ¿no? Esto a donde estoy pasando, bueno, son un poco los caminos hacia donde se va, un poco lo que hablaba, la ubicuidad del objeto, ya lo hablamos, el tema de la conexión, el proceso y el hipertexto, que en ese momento fue muy importante. Y bueno, y vamos a hablar un poco entonces de cómo es que surge el tema de la conservación. La primera conservación, todos mis trabajos siempre estuvieron como relacionados con la conservación de una manera u otra. Por ejemplo, tengo un trabajo muy viejo del 97 que se llamaba Lost and Found, que lo que hacía era rescatar las imágenes de los archivos temporales de Internet que quedaban registrados en mi máquina, en mi sistema, después de navegar cada un par de semanas, iba a esas carpetas y rescataba imágenes, pedazos de tablas o cosas así, y hice toda una galería como de rescate de ese subconsciente, eso que quedaba dentro de la máquina sin nosotros ser conscientes, ¿no? Pero también ya había una intención de conservar esos pedacitos de internet que se te iban pegando en tu máquina, se te iban quedando como un debris, como residuos de navegaciones, ¿no? Y dentro bueno, después tuve Vintage Collection, otra pieza también que iba rescatando obras de colegas, artistas, amigos, o sea, más que colegas, casi todos los artistas éramos todos amigos, después nos fuimos encontrando y estaba esa idea de que cada encuentro era como encontrar gente perdida de una tribu que se había diseminado, como una especie de Babilonia. Y Internet nos dio eso, ¿no? De encontrar como almas gemelas o pensamientos muy parecidos y que uno no había encontrado eco en el ámbito local. Que eso fue también muy poderoso. Y bueno, dentro de todas esas cosas de conservación, en un momento empieza, a fines de los 90, ya empieza a haber una literatura más académica relatando la historia del NetArt. Y por supuesto, el NetArt lo primero que proponía, o sea, Internet, lo primero que proponía era la descentralización, la horizontalidad, o sea, los nodos, el tema de los nodos, todos con su misma importancia, donde la periferia, el centro y la periferia en realidad se iba modificando según cuál era el nodo. Todos los nodos eran periferia y todos los nodos eran nodos, eran centros. Y dentro de eso, bueno, empieza a surgir literatura, historias del NetArt,
Y esa descentralización en la narrativa, en la reconstrucción de esa historia, ya no ocurre. Empiezan a surgir historias locales. O sea, los primeros libros que surgen son europeos y cuentan de una localidad europea, de netartistas europeos. Y es raro, porque en realidad entre los netartistas nos conocíamos todos y, no sé, realmente vivíamos esa horizontalidad. Pero cuando sucede la narrativa académica, ya se parte de una jerarquía. O sea, es necesario, al parecer, generar esa jerarquía, también por un tema de acotamiento de páginas. Entonces, a partir de todos esos libros que salen y artículos sobre la historia del NetArt, pero solo hablando de una centralidad europea, yo empiezo a hacer la NetArt Latino Database, que surge en el 98, empiezo, en el 99 la formalizo, y donde voy poniendo los links a todos los netartistas que conocía esto se hizo hasta el 2004, lo llevé a cabo. Justamente, lo terminé cuando empiezan las redes sociales, dije, bueno, lo dejo cerrada esta database. Y la database en realidad es un listado en HTML, en ASCII, como ven en pantalla, el mapa de Latinoamérica invertido, en homenaje a Torres García, el uruguayo catalán Torres García, donde él hablaba en los 40 sobre la inversión de los polos cardinales y donde el norte pasa a ser nuestro sur y nuestro sur el norte, y por eso la inversión del mapa. Y me pareció bueno incorporar esa visión en lo que era la database de netartistas latinos, invirtiendo el mapa y diciendo, bueno, nuestro norte es el sur. Y es una colección muy grande por países, categorizadas por países, de todos los netartistas que iba conociendo, y es el link y una breve descripción. Eh, esta database generalmente la sigo mostrando, ahora con más razón, porque hay como un renacimiento de reflotar todas las cosas que pasaron en los 90, y la sigo mostrando cuando es impresa en un printer de matriz de puntos, en una impresora de matriz de puntos, con papel continuo, y esa lista tiene 9 metros de papel, son de links que más del 50% ya no funcionan, ¿no? O sea, quedó el link, un sitio fantasma, y la descripción. Por supuesto, todo eso se puede después desconstruir, ¿no? O sea, reconstruir, perdón, con Archive o entrevistando al artista mismo, ¿no? Si uno lo puede seguir encontrando. La NetArt Latino Database fue mostrada, bueno, en muchos lados. Hay un libro sobre la NetArt Latino Database que hicimos muy bonito, producido por MEIAC, el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo de España. Y también de muy diversas maneras. Hace un par de años lo hicimos para Rhizome, justamente, que generaron una muestra y una investigación en un formato como de antología, y gentilmente nos invitaron, o sea, querían ser lo más globales posibles en la participación de esta antología, y, y ahí marchó la NetArt Latino Database, y también una pieza que recuperé de Mariela Yeregui, una artista argentina, una pieza muy, muy linda que ya se había perdido, que se llamaba Epitelia, y que en conjunto con ella pude recuperar. Me pasó todo lo que tenía backupeado. Yo después recuperé un CD-ROM de ella que me lo había dado en el 2002, ni me acordaba. Mariela estuvo en voltaje en el año 2017.
Sí, Artista Mariela, voltaje, artista voltaje. de alto voltaje. De alto voltaje también. Bueno, por ejemplo, este CD que estoy mostrando es justamente el CD que me dio ella en el 2002. O sea, nos reímos la otra vez, hace ya 18 años me había dado este CD. ¿Y qué pasaba? Todo ese backup había sido cambiado de un sistema a otro, entonces había alterado todos el case sensitive, las mayúsculas a minúsculas, a las minúsculas a mayúsculas. O sea, si una palabra, por ejemplo, tenía una mayúscula, te pasaba todo el nombre de ese archivo a mayúscula. Entonces, los navegadores de la época ya, como eran case sensitive, no levantan esas imágenes. Entre muchas otras problemas que tenía, esa, bueno, ahí les muestro, por ejemplo, el truth en realidad era la única mayúscula era la primera letra, ¿no? Entonces, bueno, el tema era mantener atributos de copia, la reconstrucción del ecosistema de época, o sea, tuve que trabajar bueno, tengo unas máquinas nativas acá corriendo desde Windows 95 en adelante, y después tengo sistemas virtuales, ¿no? Con el tipo del VirtualBox y ese tipo de cosas donde uno puede encapsular, aunque no es del todo exacto, pero sí, emula muy bien los sistemas de época. Y a partir de ahí uno puede ir probando, bueno, instalar los plugins que se necesitaban para eso. En el caso de Mariela, el sitio andaba solamente con un Escape 4.0 hasta el 4.7. Después ya no andaba ni con los anteriores ni con los posteriores. Entonces, bueno, instalarles todas estas cosas. Y después, por otro lado, Rhizome, a través de Drahan, que es, es un artista, pero también un investigador con altos conocimientos de programación, que trabaja con Rhizome en el tema de conservación, desarrollaron emuladores online, donde uno puede enviar la página y decirle, mira, esto funcionaba con Shockwave 2.0, con el navegador tanto, con el Windows tanto, o con el Mac tanto. O sea, uno describe el ecosistema en que vivía esa pieza, y bueno, y a través del emulador de Rhizome se puede reproducir con muy buena fortuna. O sea, es un trabajo muy interesante desarrollado por ellos. Bueno, no quiero caer mucho en la descripción de Epitelia. Por ejemplo, acá es como se vería en la página que estoy mostrando con un browser actual, Epitelia. Esos corazones que ven y todo eso en realidad son tablas superpuestas por layers. ¿Ven? Por ejemplo, esta es la original, donde yo hago un mouse over y el ojo se agranda, y este es con un browser actual, donde eso ya no funciona, no es funcional. Ahí está Mariela. Entonces, como estrategia, lo que hice fue, bueno, tengo los archivos de Mariela, la pude entrevistar, o sea, ella está en Buenos Aires, es muy cerca de Montevideo, en un momento viajábamos mucho, y en uno de esos encuentros pude grabarla en video relatando su relación con Epitelia. Y por otro lado, poder reconstruir de manera fehaciente según sus ideas como artista y mis ideas como consumidor en ese momento de la pieza, pudimos recuperarla, ¿no? Quedamos con el video de ella explicando la obra, contando su aproximación a la obra, un video de la pieza terminada y conservada, pero pasado a video haciendo una navegación autoral, le digo yo, es como estar navegando un sitio desde un conocimiento de autor. Y el sitio terminó siendo, bueno, por supuesto, expuesto en el New Museum, junto con la NetArt Latino Database, organizado en esta antológica de Rhizome sobre 100 obras de NetArt. Para New Museum fueron 20, creo. Y bueno, estaba lo de Mariela y el NetArt.
que también se transformó en este libro que están viendo, The Art Happens Here, que es un libro muy interesante, se los recomiendo para que lo tengan, porque en realidad tiene una visión mucho más global de la movida de netartistas. Y bueno, y estas son tomas del sitio de Rhizome, y acá algunas fotos del New Museum, de cómo estaba expuesta la obra. Si ustedes ven a la derecha, un poco arriba, está la impresora tirando el papel continuo, donde la gente se podía llevar esos 9 metros de papel continuo con todos los enlaces del NetArt Latino Database. Bueno, preguntas hasta ahora. No quiero tampoco aburrir mucho con... Hay unas reflexiones en el chat, aquí nos Sí. dicen, por ejemplo, Laura Nieves está por acá, hola Lau, Laura. dice que se perdieron las huellas y los gestos humanos en las páginas, ¿no? Hablando de esa primera generación del NetArt tenía mucho, digamos, de inventarse el medio, ¿no? Como de construir sin reglas, sin estándares, ¿no? Sin pensar ese es un poco, ¿no? La idea de que después se estandarizó todo y empezaron a aparecer las mismas formas de hacer, ¿no? Que justamente el prosumer, ¿no? La idea de darle a todos la posibilidad de tener un blog, una página, etc. En este Sí, caso, aquí lo vemos en Mariela y lo vemos en todos los otros trabajos, ¿no? Ese es un ejercicio, digamos, de construcción muy cercana a lo que uno podría hacer manualmente, ¿no? Valentina dice también a propósito de esa idea de lo que pasaba, de lo que pasa con Internet, dice que es lo mismo que ha pasado con otras tecnologías como la fotografía, por ejemplo. Antes había que saber de fotografía, o había que tener un conocimiento, ¿no? A mí me llama mucho la atención Sebastián Salgado cuando dice que Instagram no es fotografía, ¿cierto? Y entonces hay gente que dice es post fotografía, pero realmente cómo estamos, digamos, acercándonos a estos fenómenos de construcción de imagen o de obras o de sentido hoy. Entonces ahí luego dice Charlie Nova, por ejemplo, de la Encarta a la Wikipedia, ¿no? Yo creo que esa reflexión sí. está muy buena. Tengo un CD de Encarta 98. Está bueno, está bueno. Y luego nos dice Carlos Herrera que hay una recopilación bastante grande de juegos de Flash y nos pone un website ahí que es bluemaxima.org. Dice que hay 480 gigas de juegos hechos en Flash, ¿no? Entonces, yo creo que este tema de la obsolescencia atraviesa todas estas formas de construcción, ¿no? Lo que desaparece también. Luego nos comparten acá Luis Antonio, Lucho nos comparte un artículo muy interesante sobre la dinámica de las comunidades que formaron artistas de NetArt, se llama The Rise and Fall of Internet Art Communities, ¿no? Que también tiene mucho que ver con lo que decía Brian, ¿no? Esto siempre ha sido un trabajo y por eso son estas redes en las que todos nos conocemos porque muchos venimos de esos mismos lugares. Luego Luis Antonio vuelve y nos dice, hay una nostalgia con el NetArt que cobra mucha relevancia hoy. La creación de comunidad, el debate más allá del like, el compartir la creación. Sería muy interesante saber cómo ven ustedes ese resurgir de esa necesidad de crear comunidades hoy, sobre todo conectando con la emergencia social en Latinoamérica. ¿Cómo ven posibles esas dinámicas hoy en esa intersección entre arte y tecnología? Bueno, por partes. Muchísimas gracias por los links. Está sí, The Rise and Fall of Internet Art Communities, está bueno. Súper bueno. Acá Laura también, NetArt is not dead, it just smells funny. Sí, es una hipérbole eso con respecto a una frase de Frank Zappa que era Jazz is not dead, solo huele raro. El jazz no está muerto, solo huele raro. Y yo lo convertí con el NetArt, ¿no? El NetArt no está muerto, huele raro actualmente. Pero eso no quiere decir que esté muerto. Están sucediendo muchísimas cosas. Y si bien hablábamos, tal vez fuimos muy polarizados en el comienzo, en la introducción con Carmen en cuanto a la oscuridad actual,
porque claro, estamos en una serie de contingencias, no es una sola, donde no vemos mucho futuro y tampoco podemos hacernos los inocentes como lo fuimos hace 20 años. La tecnología está siendo utilizada de una manera, nosotros la percibimos como de una manera muy perversa, ¿no? O sea, como hablábamos hoy al principio, o sea, en este juego de estar conectados, es muy fácil caer en la cosa fácil y perder la capacidad de reflexión y la capacidad de estar viendo realmente las cosas que suceden. Digo, a mí me pasa también de estar publicando continuamente gatos, etcétera. Pero, y hoy, por ejemplo, leía, bueno, un llamado a postularse para la Bienal de Wrocław, la WRO, que es una bienal que viene desde la época del videoarte, de los 80s, y se fue ayornando hacia lo digital, el fenómeno digital y todo eso, y justamente el manifiesto o el llamado de piezas era justamente reflexionando sobre eso, o sea, ¿qué hacemos con la tecnología actual? Porque ya no es posible decir, bueno, vamos a desconectarnos. Tenemos que asumirla como tal, pero trabajando reflexivamente. En el caso de Laura y Leo, por ejemplo, que ayer hablaban de, bueno, de su hermoso espacio y esas actividades hermosas que tienen de generar colectividad y generar estas tribus donde los niños se enganchan de manera gratuita en el conocimiento de nuevas tecnologías y de cómo programar o lo que sea cual sea la aproximación sensible de cada niño, pero a la vez de que los artistas, los docentes son artistas, que a la vez son contratados y toda la responsabilidad que implica para ellos y la seriedad y respeto por esa actividad, de estar, bueno, consiguiendo continuamente financiaciones para que ese docente y ese artista no siga trabajando gratis, que es lo que suele suceder. Eh, hay un tema de ética, hay un tema, yo creo que están pasando muchísimas cosas muy buenas, pero estamos siendo inundados continuamente por todo lo perverso del mercado tecnológico, ¿no? Ya ni siquiera sé si es mercado tecnológico o es una especie de neocolonialismo en el que estamos cayendo. O sea, toda esa pradera verde y horizonte infinito que veíamos en los 90, ahora está totalmente parcelado y alambrado. Ya no hay... le cuesta muchísimo a un espíritu libre explorarlo, porque siempre va cayendo en esos nichos donde uno no sale, porque yo qué sé, si uno no es de Facebook, no puede saber qué es lo que está pasando dentro de Facebook. Tiene que ser usuario. Lo mismo con Twitter, lo mismo con todos. Todos están buscando esa parcelación en el consumo del individuo. Y es bastante terrible, porque en realidad volvemos un poco a los mapas que hacían los situacionistas, cuando hacían el trayecto de una profesora de piano, creo, que triangulaban y habían mapeado qué era lo que conocía del territorio. Uno desarrolla un mapa hermoso y enorme, pero en realidad cuando vamos a visualizar nuestros trayectos, de repente es muy pobre. O sea, estamos en nuestro hogar, en la panadería, en el mercado, en el trabajo, en nuestro hogar, en la casa de nuestros familiares, y listo. Y en Internet pasa lo mismo, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Y ya se perdió todo ese horizonte de páginas personales y de direcciones, URL, ya nadie tipea un URL a esta altura, ¿no? Ya no importa el nombre de un dominio, por ejemplo. Yo que soy un gran coleccionista de dominios. Brian, a mí me Gasto. parece que estás tocando un tema que es muy interesante y es que había una metáfora muy bonita, ¿no? Decía, me voy a meter a internet o voy a navegar y realmente era esa idea de ir de un lugar a otro, ¿no? Como que no había un espacio, un repositorio o una burbuja, porque son burbujas, que lo contuviera absolutamente todo, ¿no? Entonces era toda una labor de
y lo que tú estás diciendo, ese archivo, ¿no? Encontrar uno, buscar el otro, y eran horas de un trabajo de investigación que era muy interesante, ¿no? Que también digamos que tiene mucho que ver con la forma en la que se hacían esos proyectos. Creo que ahí hay una pregunta interesante de Gustavo Solmot en Facebook que dice, ¿cómo podríamos enunciar el net art al día de hoy? ¿Dónde estamos en esa creación? Laura dice, bueno, antes de eso, Laura dice, era una deriva por el espacio virtual. Ahora Google te define la ruta sin desvíos, ¿no? Y fíjense toda esta idea, por eso íbamos al dilema social, ¿no? Te muestran lo que tú quieres ver y terminas, no sé, buscaste algo y te lo están vendiendo al día siguiente y qué pasa con esas derivas y cómo salir de eso y qué es eso hoy, para dónde vamos. Sí, muy interesante. Yo creo que en cierta manera el NetArt lo que promovía era como romper las fronteras del arte, o sea, afuera de la institución. Si bien muchos quedamos colgados de una cornisa institucional cuando se les ocurre formalizar alguna muestra, sobre todo ahora con el tema de la conservación, entonces pasa a ser historia y hay un nuevo interés. Lo que se promovía en esa cosa efímera era también un no juzgar y una total liberación y democratización en la práctica artística. Y yo creo que en cierta manera eso se dio al punto de que es invisible ahora, en algunos aspectos. Por ejemplo, al cual voy ahí ahora, que es el uso del GIF, por ejemplo, y del meme. Todo el mundo hace memes, hasta mi madre tiene 92 años, hace memes. Y tiene mucho de la práctica net artística de los 90 de eso. Pero ya es totalmente anónimo, a nadie le interesa siquiera de quién es qué cosa. Y el meme engloba, bueno, según las categorías meméticas, ¿no? Pero engloba tantas cosas y tanto conocimiento, y hay tantas implicaciones en cuanto a prácticas que si uno se pusiera realmente a estudiarlo, qué es lo que se está aplicando en la construcción del meme. Por ejemplo, el Confused Travolta, por ejemplo, por decir un meme cualquiera, ¿no? Esa cosa de que es una referencia de una película que se consumió, por supuesto, y esa escena donde él está buscando el altavoz y le está hablando el intercomunicador y no sabe dónde está, y bueno, está como perdido. Y bueno, y todos nosotros haciendo memes sobre ese tipo de confusión. O incluso algunos mucho más complejos, ¿no? Pero donde ya implica el remix y también una referencia, empieza a tener layers, capas de comprensión y entendimiento, ¿no? O sea, podés quedar con el meme, la frase de lo que surge, de lo que sea, y listo, y no conocer la historia de qué es lo que se está mostrando, pero a medida que aumenta esa capacidad de relacionamiento con ese tipo de consumo cultural a lo que se refiere, generalmente son escenas de películas famosas o fotos de gente de algo que pasó y que quedó adherido a nosotros, es también como una especie de prolongación y de continuidad, y yo lo veo muy netartístico eso. Pero ya nadie podría decirle que es netart eso del meme, ¿no? Es algo que ya se hace y listo, y nadie se va a decir netartista por eso. Otra manera del netarte es, por supuesto, que se mantiene, es la formación de todo tipo de comunidades. La comunidad y ahí podemos ir hacia las formas más del hacktivismo o del activismo, que fue una parte muy importante dentro del netarte de los 90. Y yo creo que se ven retazos de eso que se dio en llamarse netart, y creo que se hablaba del netart porque en ese momento la tecnología digital y conectada era una cosa nueva. O sea, nosotros veníamos de un mundo de brick and mortar, como le dicen en inglés, del mortero y el martillo y el ladrillo, y entrábamos a conocer ese territorio digital.
Pero ahora estamos totalmente empapados en eso, bañados en la digitalidad. Entonces ya ni siquiera tiene sentido hablar de NetArt, porque creo que capaz que todos estamos haciendo en algún momento u otro algo de lo que proponía el NetArt de los 90. Pero ya ni siquiera da, no sé siquiera si tiene sentido llamarlo NetArt, ¿no? Sí, yo creo Por esa lejanía, ¿no? El netarte es como que está hablando, si hay netarte, entonces hay un arte que no es net. Y ahora que... está todo confundido, está todo Es que bañado, una cosa empapado, como sí decía. que tú estás planteando, Brian, que me parece que es muy interesante, y es que el sentido del NetArt anterior, digamos que ese seminal de los 90 era justamente utilizar esas, la única forma en la que podía existir era esa plataforma y habían nacido ahí, ¿cierto? Era, digamos que endémico del código, era endémico de la pantalla, era endémico de algo que tú tenías que construir, ¿no? Lo que tenemos ahora es de pronto una migración de cosas que venían de otros medios, ¿no? Teatro para Zoom, danza hecha en video para ser vista en, no sé, redes o experimentos para ser transmitidos en Facebook, pero que realmente utilicen la materia o la inmateria o los bits y bytes para existir y crear algo con eso, pues se están haciendo cosas, ¿no? Y creo que ahora hay unas páginas interesantes. Justamente ayer veía el proyecto, la página web de la BIM, que es la Bienal de la Imagen en Movimiento de Andrés de Negri, que ya estuvo por Voltaje también, y de Gabriela Golder, y lo que hicieron fue un website maravilloso donde uno puede hacer clic de un lado al otro y conectar un montón de filmes, ¿no? Yo creo que ahí hay unas preguntas interesantes, porque el otro son tal vez migraciones de otros medios para sobrevivir o subsistir en la plataforma web, no sé. ¿Has Claro, visto algo así sí, como interesantísimo en estos días? sí, el tema siempre fue ese, ¿no? Es muy interesante lo que decís. Um, en un momento empezó a ser como cool ser de NetArt a fines de los 90. Y entonces, bueno, había artistas, pintores, por ejemplo, que se querían ayornar y lo que hacían era sacarle una foto de su pintura, hacer una galería de sus pinturas y decían que era NetArt. Y claro, eso es no entender que Internet en realidad es una plataforma de publicación y que el netartista en realidad está trabajando sobre cosas eh, más propias del medio, o sea, con el medio en sí. Un poco lo que hablaba con lo del sándwich hoy al principio. Estaba pensando el tema de la interfaz, por qué una metáfora de interfaz es más que otra, por ejemplo, por qué el Photoshop es Photoshop, y por qué triunfó el Illustrator y no el Freehand, por ejemplo, que el Freehand tenía como herramientas que eran más de la realidad, ¿no? Tenía la navajita y ese tipo de cosas. Maeda tiene buenos textos sobre eso también, sobre esa situación. Pero a lo que quería ir era también en la actualidad se están dando cosas súper interesantes, así como decías de la BIM. A ver, vamos a compartir de nuevo. Por acá, Santiago Lozano, hola Santiago. Y sí, Santiago dice, en el equivalente sonoro es particular como en los 90 se hicieron miles de piezas que se apropiaban de los ruidos característicos de la digitalización y del Internet, tipo el ruido del módem. Hoy en día eso suena casi naif porque la imperfección fue superada, ¿no? Como esa idea de que, no sé, ahora es como el glitch, ¿cierto? El glitch es también, yo creo que eso tiene un poco que claro. ver con esas estéticas que en algún momento son de vanguardia o de rebeldía y que pronto se van convirtiendo en como en moda, tal vez, ¿no? Sí, trendy. Sí, eso está muy al punto. Agradezco esa intervención. Em, Todo se convierte en un filtro, pronto a ser utilizado, ¿no? El tema de glitch, que era un proceso artesanal donde uno abría el archivo en modo texto o un archivo de imagen lo abría en un editor de audio y trabajaba esas cosas, ahora uno baja una app y, y que hace eso y lo hace mejor.
entre comillas, ¿no? Sin tanta frustración en el resultado. Yo les quería mostrar cosas actuales que están sucediendo, porque, por ejemplo, hasta la semana pasada estuve en concurso internacional de GIF, que tuvo bueno, agradezco haber sido jurado de este concurso, porque me encantó, porque pude ver qué era lo que se estaba haciendo ahora con el GIF animado. El GIF animado ya tiene 25 años, o sea, tiene más en realidad, pero desde que aparece en Internet, a partir del soporte completo en el Navigator 2.0 de Netscape, fue en el 95, así que 25 años de GIF animado, el 89A totalmente soportado. Y fue una experiencia muy interesante de qué era lo que se estaba haciendo ahora con el GIF animado. Y hay cosas alucinantes. Otro sitio que les quería mostrar actual es neoespacio.net, que es de México, que es de un grupo organizado por Dorín Ríos, una curadora, investigadora y artista súper interesante, que también están trabajando a nivel de, bueno, nuevas posibilidades de volver al NetArt, pero desde la contemporaneidad, con una lectura contemporánea del 2020. Y bueno, y el otro que les quería mencionar actual también es, bueno, de la zona de ustedes, que es Sí. N-1, ¿no? La arqueología de medios del sur global, Ujú. que están haciendo cosas muy interesantes de recuperación, mini videos, y bueno, ustedes conocerán más lo que están trabajando. Pero quería comentarles de esos tres por lo menos, pero hay muchísimos más que están trabajando ya por las suyas, o recuperando, o tratando de reelaborar como un lenguaje formal el tema del NetArt, etcétera. O sea, con N-1 tenemos la construcción del soporte histórico de esa movida. Con Neoespacio tenemos gente haciendo cosas. O sea, se está dando realmente como una especie de madurez, podríamos llamarlo de alguna manera. Pero, así como te decía también como un poco el anterior, o sea, creo que hay muchas cosas que están pasando que están por debajo del radar y que ya ni siquiera importa que sea NetArt o no sea NetArt, es algo que sucede y que es súper creativo y hay gente que ni le interesa denominarse artista y que está haciendo cosas creativas alucinantes. Este, y bueno, y sí, y dentro de la música, que era lo otro que se mencionaba, todo el ruido de los modems y todo eso que se usaba en los 90, yo también cometí ese hermoso pecado. Este, Igual es lo que a nivel contemporáneo es lo que queda. Yo creo que es mucho más atractivo ahora, que es lo que pasó con el Super 8, por ejemplo, o lo que pasa con el cassette, o lo que pasó con todos los medios que fueron dejados de lado por el avance tecnológico y que no fueron suficientemente explorados. Y que esos errores, que uno odiaba esos errores, además, por ejemplo, hablaban de la fotografía. La fotografía, bueno, si el lente tenía aberración, era horrible, pero ahora todos usamos filtros con aberraciones programadas, o todos vamos a buscar una Olga para ver de qué manera nos puede sorprender ese error en el registro, ¿no? Y Brian Eno tiene una frase muy buena. Él hizo un libro cuando estuvo como enfermo, estuvo como medio imposibilitado en los 90, que se llama A Year of Swollen Appendixes, o algo así, donde habla del medio y del error del medio, toda esa cosa que nosotros no toleramos de ese error. Luego se vuelve su marca, se vuelve su esencia espiritual del medio. Y eso a los años, a las décadas, se vuelve a recuperar. O sea, el flicker del Super 8, por ejemplo, era insoportable. Cuando uno era chico no quería tener ese flicker. Y ahora es lo más hermoso que hay. O el daño en la película, o la profundidad del ruido de un cassette, o como dice Brian Eno, la rotura de una garganta que canta blues y que trata de emitir una nota para la cual no está preparada, ¿no?
Y el tema es ese, que todos esos medios siempre trataron de reproducir realidades. Lo digital también, o sea, cada vez se está yendo más ahora al 3D y al tratar de remedar un espacio físico en la virtualidad, un espacio digital, que yo no sé si tiene mucho sentido hacerlo, porque el espacio físico ya lo tenemos y es mucho mejor. Pero son experimentos muy interesantes. Y a mí en lo personal lo que más me seduce y lo que más me interesa es justamente la recuperación de los errores que tenían esos medios retro, que se vuelven retro, y que pasan a ser su voz autorizada, ¿no? Polaroid o lo que sea, ¿no? O sea, las aberraciones de lentes, como decía, o el ruido de un módem, como hablaba el compañero. Una pregunta muy interesante es esa, Brian. Justamente ahora que dices Polaroid, a mí me parece fascinante qué pasó con Polaroid. No sé si sepan lo que lo tienen, ahora se llama The Impossible Project, que compraron, digamos, como las máquinas donde se hacían los cartuchos Polaroid, pero no les vendieron la receta. Entonces son Polaroids que se descoloran con el tiempo, que hay que guardarlas en la nevera, que tienen, no sé, es como el clon del clon, que tiene un error y que siempre va a producir otros errores, ¿no? Es un poco, es muy interesante pensar en eso porque tiene que ver con la degradación de esos mismos medios, ¿no? Simular, lo que tú dices, ahora estamos tratando de simular, ¿no? El 3D, el 360, la realidad aumentada, y son digamos, unas formas muy curiosas de aproximarse a esas tecnologías, ¿no? Porque está lo real, está lo virtual, pero hay siempre una dicotomía entre esos dos universos, un abismo, ¿no? En toda la mitad, como que no se está ni allá ni acá, se está en esas dos partes. Entonces creo que eso es muy interesante como lo señalas ahí. No sé si tenemos preguntas, Luchi, tenemos preguntas más, ¿alguien quiere preguntar algo? Perdón, en el chat les comparto el Wikipedia A Year with Swollen Appendices de Brian Eno, que es un libro, se lo recomiendo, lo encuentran en Monoscope, uno de esos, está el PDF, y es un libro muy interesante, son como pensamientos cortos sobre el medio, sobre la música, y es justo en un momento de transición entre lo físico y lo digital, y bueno, todos sabemos que Brian Eno tiene como cosas para decir, así que realmente se los recomiendo, es un libro muy, muy lindo de leer, porque es muy rápido, uno lo puede abrir en cualquier lado, o sea, es como un diario. Y en uno de esos, después busco bien el texto si les interesa, habla del tema del error y ese tema de la marca de ese medio que ya fue, que era justamente lo que uno odiaba y que ahora pasa a serlo el amor, ¿no? Este, caminos, ¿qué hacer ahora con todo esto? El dilema social, ¿no? Yo creo que hay comunidades muy vivas, hay a pesar de toda esta cosa que nos aplasta y todas estas noticias que nos agobian y que es todo tan apocalíptico, eh, hay canales súper sanos a nivel de energía, de confraternidad, de reflexión, de intercambio y de gente haciendo cosas, investigando. O sea, hay de todo sucediendo, ¿no? Por ejemplo, incluso a nivel de programación creativa, por ejemplo, uno se mete en este portal GitHub o ese tipo de cosas y hay gente diseñando lenguajes nuevos o que no sirven para nada, ¿no? Justamente esa cosa del arte de estar siempre peleándose con la productividad, era algo muy del arte digital también, ¿no? O sea, dentro del discurso de productividad y optimización y emprendedurismo, los artistas nosotros hablamos desde todo lo contrario, ¿no? Este, esto va a ser improductivo y no va a servir para nada, solo para estaciarnos nosotros y nuestra tribu. Eh, pero sí, yo creo que hay canales de cosas sucediendo, de colectivos de gente muy interesante y realmente preocupada. Y el tema es eso, es conexión o desconexión. Yo creo que la desconexión ya no puede suceder.
pasado este punto, ¿no? Hay una pregunta a propósito de conexiones y desconexiones que creo que Brian, desde el Cusco, saludos al Cusco. Ahí estamos muy internacionales, que dicha. Hola. Ramiro Moreira Portilla. Qué bueno, voltaje en el Cusco. Qué Brian, ¿qué ganas de tomar piensas? pisco que me dieron. También, a mí también. Es que nos mande uno virtual, un pisquito virtual. Brian, ¿qué piensas del arte hecho con inteligencia artificial? ¿Qué implicaciones tendrá en el futuro del hombre, de la humanidad, como especie creativa? ¿Qué piensas tú de eso, Brian? Bueno, hay un meme que me encanta, hablando de memes, siguiendo con el discurso memético, que es, no sé si ustedes ubican el meme del gato y esa escena del teleteatro, que hay una chica como súper iracunda, acusando algo, y el gato que está en una mesa. Claro, No sé, bueno, sí, por supuesto. Y bueno, y obvio. había uno que justamente decía, la chica iracunda diciendo, ustedes con la inteligencia artificial van a hundir al mundo. Y el gato pensando, dice, yo sigo preguntándome por qué mi inteligencia artificial detecta como perro a este gato. Exactamente, ese mismo. Y yo creo que la inteligencia artificial, hay un tema de mercado muy grande. Me parece que hay mucha inteligencia artificial que en realidad lo que hace es dialogar con grandes bases de datos. O sea, cuantos más datos tenemos, es como una imagen. Cuanto más resolución tiene, más píxeles tenemos de esa imagen, más realista se vuelve o más real. Y yo creo que también con una base de datos grande, 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 si la podemos interrelacionar, podemos lograr conclusiones de la realidad o de nuevas realidades. La inteligencia artificial tal como está ahora, creo que son ejercicios súper interesantes, hay cosas alucinantes sucediendo, pero sobre todo en el tema de la implicancia con el futuro. Eh, yo creo que a ver, nosotros vamos perdiendo, a medida que avanzan los años, vamos perdiendo la inocencia. Y recuerdo en los 90 cuando había un software que llamaba ELISA, que era en DOS, y era como Era una psicóloga. era el remake de La ¿No? Elisa de Joseph Weizenbaum, la del MIT del 67, que tenía Exactamente. exacto, que tenía su versión online. Después la fueron evolucionando en cuanto al nivel de respuestas. Y el tema era este, o sea, decía, bueno, preguntas genéricas, ¿no? Generales, ¿cómo estás? Entonces uno contestaba algo y si dentro de ese algo había alguna palabra que estaba dentro de su base de datos, ella contestaba siguiendo un hilo de conversación que generalmente muy rápidamente se volvía totalmente abstracto. Pero que en ese momento uno decía, ah, pero funciona. Y claro, son tablas de relacionamiento y cuanto más posibilidades tenés y mayor capacidad de proceso hay en cuanto a la verificación de todos los índices de esa tabla, se consiguen cosas más próximas a la realidad. Ahora, de ahí a que piensa, hay una idea de que la inteligencia artificial en realidad piensa por sí sola. Y no creo, en el dilema social, no, en el dilema social no. Después salió otra película, no sé si la viste, Carmen. Social Dilemma, es la Great de Hack. Cambridge, Great Hack. ¿no? The Great Hack. No, la de Great Hack es la de The Cambridge Great Hack. Analytica En y The Social. Great Hack, ahí hablan de la inteligencia artificial y son todos como ingenieros los que hablan. Y hablan como muy enamorados de eso, pero en realidad echándole la culpa, o sea, enamorados en el sentido de sacándose la responsabilidad del software ético. Justamente eso. Había uno que trabajaba en software ético en Google, que lo terminaron echando, y que ese era el único que más o menos hablaba coherentemente de las cosas que estamos sufriendo, ¿no? O sea, de los embates que sufrimos cuando están diseñando un software que deja de ser ético y que nos trata de enganchar y que generemos adrenalina para seguir cliqueando y metiendo likes. Justamente Está hace 2 está el años, estudio de esto de que se libera dopamina, ¿no? A medida que vamos dando likes, se va liberando una dopamina y queremos más de esa droga. pues en cuanto a inteligencia artificial, hay un experimento que el MIT cerró hace 2 años
que se llamaba Norman, no sé si se han oído hablar del caso, es una inteligencia artificial que se alimentaba de Reddit y de los como casos más truculentos y era como una especie de psicópata en potencia y cancelaron el experimento. Se llamaba Norman, obviamente por Norman Bates, ¿no? Por Ajá. Psicosis de Hitchcock. Entonces hay como una cantidad de experimentos que no sabemos. Yo supe de este hace poco investigando y me pareció muy curioso. Y no, este como que no nos está funcionando muy bien y se nos puede salir de las manos porque está expuesto a material, decían gruesome en el como gore, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces creo que son las preguntas muy curiosas, ¿no? Es muy interesante como qué puede pasar ahí, pero sí, obviamente lo que vemos, y Brian tienes toda la razón, hay cosas muy ingenuas y hay otras que cuando pensamos si vemos ahora en retrospectiva qué pasó con Cambridge Analytica, qué está pasando ahora, ¿no? Y cuándo nos vamos a enterar, sobre todo ahora que estamos conectados continuamente. Creo que esa es una pregunta Sí, importante. acá veo en el contexto de una pregunta de la feria, la pregunta dentro del contexto de la feria, del Dice, NETART a la inteligencia artificial, coleccionismo y mercado. dentro del contexto de la feria, bueno, pues no sé, ¿tú te refieres, Gustavo, a Feria del Millón, voltaje, como la simbiosis entre los dos espacios? Si nos aclaras un poquito, pues porque si ese es el camino, digamos que yo hablaba un poco de esto el lunes, nosotros existimos gracias a que hay una plataforma que es esa feria, que es una feria que obviamente tiene otro tipo de obras muy diferentes a las que muestra Voltaje, ¿no? Que son realmente espacios para darle un lugar a artistas, digamos, emergentes, artistas que no están representados por galerías, pero que normalmente trabajan medios como fotografía, como pintura, digamos, piezas de formatos bidimensionales, normalmente han habido un par de tridimensionales, pero realmente somos dos espacios que convivimos, que nos une, digamos, el origen y Juan Ricardo y Diego, bueno, con Juan Ricardo vamos a hablar mañana, pero realmente nosotros somos un espacio que no tenemos para nada coleccionistas, ¿no? Aquí, digamos que en América Latina, en Colombia específicamente, no hay coleccionismo de arte y tecnología, muy poco, muy poco. Yo hablaba un poco el lunes de una colección que está en Medellín que se llama La Maraloto, que colecciona performance, pero vender obras de tecnología realmente es muy difícil, ¿no? Hay un coleccionista colombiano que compra obras, pero compra sobre todo obras muy importantes de artistas ya muy establecidos, ¿no? Entonces, digamos que nosotros funcionamos como un espacio de exhibición, pero no es un espacio comercial para nada. Voltaje es realmente, a veces le decimos que es un espacio de experiencias y que no, pues no espera ninguna retribución monetaria, ¿no? Porque es difícil, siempre nos preguntan cómo se compra esto, ¿no? Estamos hablando hace un rato con Brian, cómo compra uno un website, cómo compra uno, o sea, algo de lo que hay copias. Casey Reas hizo un experimento muy interesante que se llama A2P, que es una plataforma web donde hay intercambio de obras entre artistas para tener unas colecciones y lo hace con blockchain. Entonces uno sabe cuántas copias hay de una pieza, hay 5, 10. Entonces digamos que eso es interesante. Y bueno, para este tipo de obras, ya que los nativos digitales consumen completamente producciones digitales. Sí, Y generalmente, perdón, generalmente lo que sucede, al menos en mi experiencia, es que se produce una transmutación de nuevo desde lo digital hacia lo físico, haciendo impresiones, o por ejemplo inteligencia artificial que preguntan, bueno, que hace el diseño de determinado patrón textil, por ejemplo, he visto, o inteligencias artificiales que pintan un cuadro y eso se imprime y lo que se vende es la impresión o tomas de pantalla, o gente pintando pantallas, por ejemplo, que es el caso de este holandés, bueno, no me sale el nombre, que tiene sus cuadros que son los scrolls, son todos los scrolls de navegadores, elementos de navegador que él los pinta, ¿no? Y está tenemos en el una caso colombiana, latinoamericano, hay una colombiana, perdón. Marisabel Vargas, que es una artista colombiana que pinta paisajes de videojuegos. Es fascinante.
Qué fascinante. bueno. Y bueno, y hay un caso del chileno Felipe Rivas, que él también pinta si- situaciones de pantallas de Facebook o de redes sociales, pero las pinta, ¿no? Las pinta con pincel, que queda muy interesante también. Se está dando mucho esa transmutación ahora, ese ida y vuelta, porque es claro, un poco lo que hablábamos hoy. Ya no todo es digital y no todo es físico, ya estamos totalmente imbuidos de la digitalidad, ¿no? Nuestras vidas ya estamos en un lado y en el otro a la vez, ¿no? Creo que por ese lado, pero de ahí a que haya una inteligencia artificial real, es como cuando hablaban de las instalaciones interactivas. Para mí las instalaciones interactivas siempre son reactivas en realidad, o sea, tiene sensores y según las cosas que pasan en ese ámbito que está sensado, suceden cosas, ¿no? Hay un pool de posibilidades y se activan según uno se mueva mucho o lo que sea para lo que esté preparado el sensor a percibir. Pero la interactividad también es algo que se vendió mucho, me parece, como la inteligencia artificial, como dándole una especie de poder sobredotado, así, superdotado más bien, ¿no? Y en realidad el mercado siempre, claro, te trata de colocar cosas, ¿no? O sea, es lo que vende es como lo súper, ¿no? Y en realidad eso ya lo estamos acostumbrados de los 90 cuando nos vendían Windows y esos paisajes hermosos y Windows se colgaba cada 3 minutos. Y había que, y había que ser eh, justamente, por ejemplo, ir yendo más lejos, Atari, por ejemplo, Atari, uno compraba el cartucho y la caja del cartucho eran unos autos de carreras perfectamente definidos y que iban volando y unos paisajes, y después jugaba el Atari y eran 4 píxeles blancos sobre una pantalla negra haciendo... ¿no? Pero uno construía eso, de alguna manera, no sé cómo era que sucedía cuando éramos niños, eh, uno veía el auto, pero en realidad son 4 píxeles. Porque no había nada más, Brian. No había más nada, no había más nada. La imaginación sigue siendo el mejor, el mejor render al final. Bien, Brian, muchísimas gracias. Uy, hicimos una transmisión larguísima hoy. Wow, se me pasó volando, la verdad que... Sí, sí, es un tema maravilloso y gracias como por traer tantas ideas, tantas preguntas que yo creo que lo que hacen es abrirnos un poquito esa curiosidad a pensar en dónde estamos y qué estamos haciendo, ¿no? Y de dónde venimos, qué pasó en los últimos años. Yo quiero darle muchas gracias a Brian por estar acá. Él va a estar en la exposición que inauguramos el 8 en nuestro espacio virtual. Traemos una sorpresa muy especial y tenemos pues la fortuna de contar con el trabajo de Brian, yo no sé si esa es una reencarnación eso no es una redigitalización, no sé cómo llamarle, pero es una pieza maravillosa, entonces los quiero invitar muy especialmente a que nos acompañen entre el 8 y el 18 en nuestra exhibición virtual de voltaje. Vamos a tener también lives, vamos a tener muestras de diferentes tipos de obras y mañana tenemos nuestra última sesión que es con Juan Ricardo Rincón, arquitecto, cerebro de toda la construcción espacial, física y conceptual también alrededor de todo esto que montamos en voltaje. Gracias, Brian, gracias por conectarte a todos los que estuvieron acá. Saludes al Cusco, saludes a Lulu, a Laura y a todos. Muchas gracias a Telefónica, a la Universidad, a la Embajada de Francia, esos agradecimientos que siempre hay que hacer. Y Brian, un placer. Saludos mexicanos todos. Larga vida y prosperidad. Live long and No, prosper. muchísimas gracias por la invitación y espero que no haya sido muy aburrida esta charla. A mí se me fue volando, me encanta hablar de estas cosas. Y bueno, ojalá la próxima nos contactemos físicamente. Ojalá, ojalá podamos volver al mundo atómico. Les mando un abrazo a todos y gracias de nuevo por la invitación a participar. Muy No, agradecido. gracias, Brian, y gracias a todos los que se conectaron y muy feliz tarde. Chao, chao.
Chau.